Continuando con las ponencias, en esta oportunidad nos complace en presentar a la doctora María Lina Cueva Ríos, ingeniera de Industrias Alimentarias, magíster en Sistemas de Producción Agropecuaria, doctor en Ciencias de la Educación, doctorando en Ingeniería de Alimentos, amplia experiencia en docencia pre- y posgrado, con especialización en seguridad alimentaria nutricional, gestión de calidad, ISO 9001, 45001 y 14001. Auditor Trinorma, asesor de empresas, líneas de investigación, tecnología de alimentos, desarrollo de nuevos productos, principios activos. Nos encontramos orgullosos de tenerla presente en esta jornada de investigación en su ponencia titulada Comportamiento alimentario en estudiantes universitarios mediante la técnica de agrupamiento CAMIX. A los participantes se les informa que pueden utilizar el chat para sus preguntas. Adelante, doctora, es suya la sala. Muchas gracias, Magíster Billy Cayatopa. Agradezco a la comisión organizadora de este magno evento. Voy a pasar a compartir mi pantalla para proceder con la exposición del tema. ¿Me confirma si se puede ver? Sí, sí se ve, doctora. Muchas gracias. Bien, el día de hoy voy a exponer un tema desarrollado como trabajo de investigación docente, multidisciplinario y también interinstitucional. Hemos sido partícipe de esto el magíster Lenin Quiñones Guatangari, mi persona, y la doctora Rafaela Huerta Camones. El título del trabajo es Comportamiento alimentario en estudiantes universitarios mediante la técnica de agrupamiento CAMINS o CAMEDIAS. Como se sabe, el comportamiento alimentario que establece la relación, pues, del ser humano con los alimentos influye en el consumo de nutrientes y, por tanto, contribuye al estado de salud o enfermedad de la población. A esto no escapa el gran porcentaje de estudiantes universitarios. Nosotros hemos optado por conductas alimentarias poco saludables últimamente, básicamente promovidas para satisfacer el hambre independientemente del valor nutricional de estos alimentos. Ya la World Health Organization nos advirtió sobre la presencia de enfermedades asociadas a una mala alimentación. Producto de este desenfreno, pues, hay presencia ya, o se ha adquirido diabetes tipo 2, cáncer, osteoporosis, anemia y problemas cardiovasculares. Está referenciado porque no es algo que a mí se me ocurre, sino ya hay trabajos previos sobre el punto. Por lo tanto, es importante prestar atención a los alimentos y su contenido nutricional. El consumo de frutas y verduras disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades. Por tanto, una alimentación saludable se trata de ingerir lo necesario para un correcto desarrollo, sin caer en privaciones ni limitaciones. Se trata de lograr un estado de ánimo estable, tener energía y sentirse bien. Con el panorama de la pandemia COVID-19, se ha visto que el sistema inmunológico de la gran cantidad de población mundial se ha venido a menos porque hay poca cultura alimentaria sobre la ingesta de frutas y verduras, ya que estas nos aportan microelementos importantes para nuestra nutrición y fortalecer nuestro sistema inmunológico, vale decir, las vitaminas y algunos minerales. Es importante también recalcar que gracias a esta pandemia, la FAO ha denominado a este año
como el Año Internacional de las Frutas y Hortalizas, dada su importancia y además porque nos aportan gran cantidad de fibra. Para los que estamos desarrollando trabajo remoto, por ejemplo, paramos mucho tiempo sentados, haciendo poca actividad física, entonces nuestra alimentación debe ser diferenciada. Las características poco saludables de las conductas alimentarias de los universitarios están condicionados, pues, a las creencias subyacentes. También condicionados por la falta de tiempo durante la vida universitaria, el grupo familiar, el entorno más cercano, los amigos, el alto costo de los alimentos y la oferta limitada de alimentos saludables dentro de las instituciones educativas, en este caso de nivel universitario o nivel superior. Además del estrés académico y también el lugar de residencia. Todo esto influye en la toma de decisión para la adquisición de un determinado alimento. Nosotros, los peruanos, tenemos marcada costumbre sobre nuestra alimentación. Vale decir, las personas que están en costa prefieren un determinado alimento basado de repente en productos marinos. Las personas de la sierra, más tendientes al consumo de almidones, ¿no? Almidones y harinas, el consumo de selva tendiente a frutas, hortalizas y carne, ¿no? Proteínas. Entonces es marcado y cuando se hace un traslado por cuestiones de estudio, se ve alterado todo este sistema alimentario. En consecuencia, se observaron hábitos alimentarios inadecuados, como el bajo consumo de frutas y verduras y el alto consumo de dulces. Siempre los dulces, las galletas, los refrescos, todo está más a la mano. Entonces, como grupo de trabajo, hemos revisado la bibliografía existente en los papers de revistas indizadas y hemos visto que sí hay buenos instrumentos de recolección de datos referidos al comportamiento alimentario, pero no había una información de repente tratada con metadatos, ¿no? Entonces, o con minería de datos. Entonces hemos decidido agrupar los objetos del grupo de análisis en función de la información que se encuentra en los datos que describen los objetos o sus relaciones. En ese sentido, el objetivo de este trabajo es que los entes de un grupo sean similares o relacionados entre sí y diferentes o no relacionados de los objetos de otros grupos. Cuanto mayor sea la similitud dentro de un grupo y cuanto mayor sea la disparidad entre grupos, mejor será la agrupación. Sin embargo, K-means o K-medias es la técnica esencial y fundamental a través de la cual se analizan los centros de datos. Es un algoritmo muy utilizado para la agrupación con matrices conocidas como puntos medios o también vecinos más cercanos. Pero hay alguna desventaja siempre, ¿no? No hay nada perfecto. La desventaja del algoritmo de K-means es que el número de conglomerados, en este caso, o de clusters, debe proporcionarse como parámetro. En este contexto, la investigación evalúa la conducta alimentaria de los estudiantes universitarios a través de una técnica de minería de datos, que permitirá tomar decisiones oportunas por las áreas relevantes como el bienestar universitario, la tutoría, la misma docencia, etc. Por lo tanto, el objetivo fue determinar clúster de conductas alimentarias en estudiantes universitarios utilizando la técnica de K-means. Teniendo este dato y validándolo a nivel de Perú, nosotros pensamos darle un escalamiento a la investigación y hacer un
una toma de datos, tener megadatos sobre el comportamiento de los estudiantes en otros contextos, ¿no? Queremos tener por lo menos unas 20 universidades, entre estatales y privadas. Y de repente más adelante hacer una propuesta de política pública, porque es realmente muy importante la nutrición en toda la etapa de la vida, pero más que nada en una persona que ya viene capacitándose a nivel universitario porque ya es consciente de lo que va a consumir y adquirir. Entonces, vamos a ver la parte materiales y métodos, donde hemos considerado la matriz de datos. Los datos fueron recolectados en mayo de este año a 148 estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, mediante un cuestionario en línea basado en el instrumento diseñado y validado para evaluar la conducta alimentaria en México. Esto lo ha desarrollado la Facultad de Medicina de la universidad, y ya para nosotros es mucho más fácil tener un instrumento validado y solamente la hemos aplicado. Hemos trabajado 43 variables nominales y hemos hecho uso de un software libre denominado Weka, que es para el entorno para análisis del conocimiento elaborado en la Universidad de Waikato. Es un software libre, como les menciono, entonces es de fácil acceso. Se ha determinado las 43 variables, sus descripciones y sus valores. A manera de pregunta van con opciones múltiples de respuesta. La metodología utilizada fue la propuesta por la Cross Industry Standard Process for Data Mining, que es la CRIPS-DMM, y constaba de 5 fases. La primera es la comprensión del problema. Se realizó una revisión de la literatura sobre las conductas alimentarias de los estudiantes universitarios, mencionando que no se encontraron estudios que emplearon alguna técnica de minería de datos para la población en mención. La información recolectada fue de estudiantes de la carrera profesional de educación artística a través de un formulario en línea del Google. Luego, la siguiente fase es comprensión de los datos. Una vez obtenido los datos, ahora los vamos a entender. Se estandarizaron y comprendieron los datos de 43 variables recopiladas y luego se almacenaron en un Excel para su posterior preparación. Tercer paso, preparación de los datos. Los datos se obtuvieron sin nulos ni valores atípicos, lo que permitió obtener resultados confiables utilizando la moda. La fuente de datos se transformó en Excel al formato de Attribute Relation File Format, requerido por el software de modelado. El modelado se trabajó en el software Weka, que es una herramienta de minería de datos para un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático. Se empleó el algoritmo de agrupación K-means utilizando la herramienta Weka para determinar el valor óptimo de los clústeres, y también hemos considerado el método del codo. Hemos evaluado el modelo más apropiado y la calidad de los conglomerados obtenidos se evaluó con base en el número de clústeres o conglomerados, instancias de conglomerado, suma del error cuadrático y tiempo de construcción, donde K es el número de conglomerados o de clústeres, N es el número de instancias de la matriz de datos, X sub I es el objeto del clúster, Mu sub J es el centroide del conglomerado, y las barras viene a ser la distancia de los centroides. Hemos obtenido resultados en la que se menciona que más de la mitad de los estudiantes universitarios, un 53.4%, consideró que el factor más importante en la elección de un alimento es conocer su contenido nutricional.
Sin embargo, esto difiere de algunos trabajos realizados en comunidades pobres de Chile, específicamente en la región metropolitana de Santiago, como es Cerro Navia, Quinta Normal y La Granja, donde encontraron que el 45% de las personas entrevistadas lee la información sobre etiquetado de alimentos. Esto corrobora que la población estudiada, que son los estudiantes universitarios, uno de los factores determinantes de su conducta alimentaria es la lectura de las etiquetas. Menos de la mitad considera que leen y comprenden. En algunos casos, población común, a veces no entienden los términos de kilocalorías, no entienden 4 miligramos o 4 unidades. Hay diferencia de denominación, a pesar de que esté estandarizado internacionalmente, pero no están familiarizados con lo que se menciona en la etiqueta. Esto hace de que comprendan muy poco. Entonces, el desconocimiento sobre el etiquetado no contribuye al proceso de selección y compra de alimentos, además de otros aspectos personales y culturales que van a determinar siempre la compra de los alimentos. Acá tenemos, por ejemplo, 4 figuras. En la primera es cómo deciden la elección del alimento, y es por el contenido nutricional. Acá hay un 79%. ¿Cuál es la percepción del etiquetado? Y acá mencionan que sí entienden el etiquetado. Tenemos con quienes alimentan, mayormente están con la familia, y esto es producto del confinamiento, ¿no? Anteriormente, si nos remontamos al 2019, personas que trabajan y estudian prácticamente salen temprano y regresan muy tarde. Se perdió el vínculo de los almuerzos, tal vez desayunos sí, pero almuerzos y cenas muy poco. Entonces, cada uno adquiría su alimentación. Estando ahora en familia, inclusive se podría inferir de que la alimentación sea un poco más sana. Y también se les hizo algunas preguntas sobre preferencia del consumo de frutas, y mencionan que sí les agrada mucho. Son 43 preguntas, y hemos puesto un ejemplo. Debido a que el cuestionario se realizó en cuarentena por la emergencia sanitaria global, en el marco del COVID, pues la pandemia ha obligado a las familias al confinamiento. Por lo tanto, se considera un factor para que los estudiantes consuman sus comidas en compañía de sus familias. Se resalta la preferencia por el consumo de alimentos saludables de los estudiantes universitarios. Sus buenos hábitos alimentarios permitirán un adecuado nivel de adherencia a la dieta mediterránea, que esta consiste pues en consumir mayor cantidad de frutas y hortalizas en estado crudo y semi cocido. La creciente evidencia científica de sus beneficios y efectividad en términos de longevidad. Muchas de las personas tienen bastante interés en alargar su vida en estado joven, por lo cual hacen más consumo de vitamina E y antioxidantes. Y eso está en frutas y hortalizas mayormente. Calidad de vida y prevención de enfermedades, igual, cuando hay un buen desarrollo o un buen tránsito intestinal, entonces se pueden prevenir muchas enfermedades. Tener todo en buen estado, desde células, tejidos, órganos. El reconocimiento de la UNESCO sobre lo que es la dieta mediterránea, pues está llevando un patrón dietético sin precedentes, ¿no? Es muy bueno. Acá en la figura 2, el valor óptimo de los clústeres y su representación gráfica obtenida del nodo de Codo, y la evaluación de la calidad
de 2 clústeres obtenidos se muestran en la tabla 2. Acá están. Acá están los datos trabajados de la suma cuadrada del error y nos ha dado 2 clústeres bien diferenciados. El valor del suma y cuadrado es 2521, hay 7 iteraciones y nos da como clúster 2 grupos. En la tabla 3 se muestra los centroides de los 2 clústeres determinados de las 43 variables determinadas. Acá se hace, pues, si les gustan las frutas, los vegetales, la carne, el pescado, el consumo diario, cuánto es, o cuál es la frecuencia de consumo, ¿no? Como conclusiones, hemos arribado que, bueno, la investigación se realizó en el contexto de la pandemia y que la población evaluada eran estudiantes universitarios. Los resultados muestran que la conducta alimentaria es adecuada. Se utilizó el algoritmo de agrupamiento de K-medias para segmentar la conducta alimentaria de 148 estudiantes universitarios, cuyos datos fueron recolectados en base a un instrumento validado, y se ha determinado que 2 es el número óptimo en los conglomerados. Y tenemos que la suma del error o el cuadrado es de 2521. Además, se da la segmentación en 2 conglomerados de la conducta alimentaria para el tipo de población evaluada, lo que no sería conveniente generalizar a toda la población estudiantil, ¿no? Eso no. Sin embargo, este tipo de estudios permite determinar patrones que faciliten la toma de decisiones por parte de instituciones estatales o privadas. Se recomienda la formación de equipos multidisciplinarios para evaluar adecuadamente los multifactores de la conducta alimentaria de los estudiantes universitarios. Acá hay una serie de referencias bibliográficas que nos ha servido para este punto de investigación. Y bueno, voy a terminar mencionando pues que la información es la gasolina del siglo XXI y el análisis de datos es el motor de combustión, ¿no? Según Peter Sondergaard. Muchas gracias. Les dejo mi correo para cualquier inquietud o trabajo de interés mutuo. Muchas gracias. Y doctora María Lina Cueva Ríos, agradecidos por su brillante exposición, ¿no? Verificaremos si hubiera alguna pregunta por parte de los asistentes. No hay.